Bendiciones, 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 hermanos, donde quiera que se encuentren. Bien, dándole honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por un nuevo día que nos da, una nueva oportunidad de vida para presentarnos delante de Él y rogarle pues que tenga misericordia y que nos ayude a todos, cada uno de nosotros, donde quiera que nos encontremos. Así que vamos en este momento a leer los versículos del capítulo 9 de los Hechos. Vamos a continuar con el relato de los Hechos de los Apóstoles y vamos a seguir con el capítulo 9 del versículo 1 del versículo 20 en adelante. Hechos capítulo 9 de los versículos del 20 en adelante. Así que vamos a darle lectura a la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban el nombre? A los que invocaban este nombre. Y en eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te damos por este momento. Gracias por la nueva oportunidad que tenemos para presentarnos delante de tu presencia y asimismo, Señor, pedirte perdón, misericordia por cada una de nuestras faltas, malos deseos, pensamientos, ideas absurdas que a veces nos vienen a la mente, Señor. En el nombre de Jesús me deposito y que seas tú, por favor, limpiando mi mente, mi corazón y ayudándome y quitándome también todo estorbo, Señor, para poder desarrollar esta meditación. Asimismo, Padre, te suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que seas tú guardando y bendiciendo, Señor, a cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren. Te clamo por nuestros hijos, por nuestros nietos, bisnietos, por nuestros cónyuges, por nuestros padres, por nuestros hermanos en carne, como también, Señor, por cada uno de nuestros primos, sobrinos, tíos, primos y sobrinos, al igual, Señor, que por cada uno de nuestros suegros y cuñados, donde quiera que se encuentren. Papito lindo, igualmente deposito en el hueco de tu mano a cada uno de mis hermanos en Cristo, donde quiera que se encuentren, especialmente, Señor, aquellos que están hospitalizados y que ahora están en una situación difícil, como el caso, Señor, de nuestra hermana Tere Ávalo. Que seas tú, por favor, Señor, teniendo misericordia de ella, pues en el hueco de tu mano la hemos depositado, para que seas tú, papito lindo, el que les pueda dar oportunidad de sanación y que pueda también, ya sea que se quede para dar testimonio, Señor, aquí en la tierra de las maravillas tuyas, o que tú te las quieras levantar, Señor. En el hueco de tu mano la deposito. Así que quédese con nosotros desde el principio hasta el final, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, orado, bendito Padre. Amén y amén. Bien, como decía, estamos viendo aquí lo que es este relato de Pablo, y posiblemente sean las maravillas que a veces uno no entiende de nuestro Padre Celestial, porque en realidad en este pasaje vemos una bonita enseñanza. ¿Por qué? Porque nos muestra los primeros pasos de Saulo, que después sería Pablo, que después de que él tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo y que perseguía a todos aquellos que invocaban su nombre, ahora comienza a predicar, ahora comienza a decir que Jesús
es el Hijo de Dios. Por eso decía, estas son las maravillas que a veces nosotros no entendemos. ¿Por qué? Porque a veces creemos que cada uno de nosotros a veces creemos que estamos en lo mejor. Sin embargo, podemos darnos cuenta de la importancia cuando el hombre tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Porque después de practicar una religión, ahora él está practicando el Evangelio. Después de ser un perseguidor por aquellos que creíamos o que creían en ese momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y que Él es el único Salvador, ahora podemos ver el gran cambio que hay. O sea, cómo nuestro Señor Jesucristo puede cambiar la mente, la vida de un hombre cuando en realidad acepta que Jesús es el único medio de salvación y que Él es el único, es el único medio para poder llegar al cielo. Así que por eso decíamos que de perseguidor, ahora a predicador. Bien, aquí, como dije, estamos entendiendo que Saulo acaba de tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo y que después de que Ananías, cuando quedó ciego, cuando iba camino a Damasco, queda ciego, y que nuestro Padre manda, o nuestro Señor Jesucristo manda a quien, a Ananías, para que orara por él. Y pues fue bautizado y también fue lleno del poder del Espíritu Santo. O sea, de que en una religión, lamentablemente, no está el Espíritu Santo respaldando a la persona que practica eso, porque eso también lo podemos ver aquí. Pablo era un religioso, Pablo era un perseguidor, Pablo era un opositor, pero él no tenía la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no había aceptado, ni se había bautizado, ni había creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y aquí estamos viendo que cuando el hombre quiere actuar de su manera, cuando el hombre quiere caminar de acuerdo a su propia voluntad, no hay respaldo de nuestro Padre Celestial, porque en el libro de los Hechos estamos aprendiendo mucho. ¿Por qué? Porque los que se bautizaron en el nombre de Jesús no tenían el Espíritu Santo, sino que hasta que llegaron los apóstoles y les impusieron sus manos, hasta entonces recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo. Así le está pasando a Pablo también en este momento. Por eso ahora vemos que siempre está sucediendo algo extraordinario. ¿Por qué? Porque el hombre que llegó a Damasco para destruir a los seguidores de Jesucristo, ahora comienza a anunciar el Evangelio. Ahora comienza a anunciar que Jesús es el único medio para salvación. Aunque no lo dice la Biblia, ¿en qué creía Pablo? Bueno, Pablo sí, creo que entendía, muchos en ese momento, porque creían que la ley era el medio de la salvación. Sin embargo, a través de esta conversión de Saulo, él mismo explica de que la ley no salva, que la ley es el medio para poder conocer el pecado en el cual estamos, la equivocación en el cual está el mundo, pero que el único medio para salvación es nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que sucede ahora. Esto está sucediendo, que muchos están buscando medios diferentes para poder alcanzar salvación, ya sea por sus propios méritos o por algo que ellos tengan, o por algo en lo cual ellos han puesto su fe. Dicen, no, es que yo voy a ser salvo por esto. No, solamente podemos alcanzar la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que comienza a anunciar Saulo, después de haber tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí podemos aprender algo, que cuando Cristo transforma verdaderamente una vida, no solamente cambia lo que esa persona cree, cambia también aquello que esa persona está dispuesta a vivir y anunciar. O sea, de que qué difícil es para una persona para una persona religiosa, es bien imposible. Cuando él está metido de lleno en esa situación, en lo que él cree que es lo mejor, y querer hablarle del Evangelio, querer hablarle que Jesús es el único medio, mire, es difícil. Y ahí solamente nuestro Señor Jesucristo puede hacer este cambio, y aquí es lo que estamos viendo. Por eso, de perseguidor a predicador.
la transformación comienza desde el versículo, la transformación que Pablo tuvo, la comenzamos a ver desde el versículo 20. Luego también vamos a decir que la transformación provoca que preguntas y oposición. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a leer en los versículos 21 y 22. Y también la transformación da valor ¿para qué? Para perseverar, lo que a Pablo le pasa en este momento, según la Escritura, del versículo 23 al 25. Así que todo esto, como dije, nosotros lo podemos ver a la luz de la Escritura. Pablo perseguía a los cristianos, a los evangélicos que creían en Jesucristo, los encarcelaba y también quería destruir a la iglesia. Y ahora está trabajando en beneficio del crecimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, no estamos hablando de ninguna denominación, no, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, que la iglesia de Cristo es una iglesia de la cual todos aquellos creen que Jesús es el único medio para salvación, que Jesús es el que murió, resucitó, está a la diestra de nuestro Padre y que Él intercede por nosotros. O sea, que aquí vemos cómo Pablo, aparte de predicar a Cristo, ahora defiende que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque está anunciando y diciendo a los cuatro vientos que Jesús es el Hijo de Dios. Mire, qué transformación, qué cambio, qué situación la que podemos ver a través de Pablo. Y esto pues aquí nos deja una enseñanza. Todo el hombre que reconoce de que Jesús es su único salvador personal puede cambiar su mentalidad, su manera de ser, su vida para siempre y luego tener esa oportunidad de salvación para estar con nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Así que, como dije, todo esto es lo que estamos aprendiendo aquí de lo que es pues el Evangelio que ahora está predicando. ¿Y a dónde lo predicaba? Pues en la sinagoga, porque dice, anunciaba y muy pronto empezó a ir a las sinagogas para anunciar ¿a quién? A los judíos que Jesús era el Hijo de Dios. Mire a dónde se fue a meter. En la sinagoga donde todos estos religiosos en ese momento se oponían que se hablara en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ahí comienza, o sea que aquí se cumple la palabra, porque primero a los judíos y después a los griegos, lo que también encontramos en el mismo libro de eso lo encontramos en Romanos. Entonces, no comenzó, por decirlo así, no comenzó a escondidas, no, él comenzó directamente ¿con quiénes? Con los opositores, con los que no creían en nuestro Señor Jesucristo. Ahí comienza él a predicar. O sea, como quien dice, ¿verdad? Hay un dicho que dice por ahí, que para que la coyunda apriete o algo así, hay que buscar algo del mismo material para poderlo hacer. Bueno, algo así. Está hablando de ese dicho, que para que la coyunda apriete, dice, tienen que hacer bueno, algo así. Bueno, algo quise decir, pero no, ya no lo pude decir correctamente. Bien, ahora bien, llegó a la sinagoga y ahí comenzó, o sea, que no se escondió, sino que precisamente en el lugar donde podía encontrarse con personas que conocían la Escritura. Y ahora podemos ver que no necesitamos saberlo todo para comenzar a dar testimonio de lo que Cristo hizo con nosotros. Y fíjese que aquí creo que lo que Pablo está haciendo es algo parecido a lo que yo hice, a mis inicios. Yo no sabía yo no sabía mucho o nada, más bien dicho, del Evangelio, pero sí, como había experimentado lo que era estar con nuestro Señor Jesucristo, lo que era reconocer a Él. Mire, yo comencé a hablar a diestra y siniestra de mi Señor Jesucristo, y quizás sin entender nada del Evangelio, o sea, sin conocer a profundidad lo que la Biblia dice, sin conocer todo lo que aquí está escrito, pero mi intención en ese momento era proclamar solamente el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué?
por el milagro que él había hecho conmigo. Entonces, por esa razón, yo comencé a hablar. ¿Y cuál era mi punto de introducción? El milagro que él hizo conmigo. O sea, que cuando me caí, me disloqué mi columna por primera vez en el trabajo, mire, yo le daba testimonio a la gente diciéndole cómo el Señor me había sanado. Y la gente se quedaba escuchándome y me decía, mire, de verdad, sí, yo les decía, pues yo les confirmaba que sí, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué? Porque quizás todavía tenemos muchas preguntas, pero cuando está ese deseo en nuestra mente y en nuestro corazón, no hay quien nos detenga. ¿Por qué? Porque el poder de nuestro Señor Jesucristo nos acompaña. Y eso fue lo que también a mí me pasó. O sea, yo decía una vez que en la vida de Pablo, con la mía, como que algo, bueno, por las mismas cosas que uno ha vivido, ¿verdad? Entonces, aquí lo que podemos decir que cada uno de nosotros, o que nadie puede negar, que cuando yo estaba perdido, mi Señor Jesucristo me encontró. Ahora bien, en el versículo 21 dice, y todos los que lo oían decían asombrados, pero si es el mismo que allá en Jerusalén perseguía y maltrataba a los seguidores de Jesús. Precisamente vino a Damasco, ¿qué? A buscar más seguidores para llevarlos todos ante el sacerdote. Mire la admiración que ahora está causando esta situación. Ahora se quedan sorprendidos. Es como cuando dicen, bueno, y este que no era el borracho, este que no era el huelepega, este no es el que estaba en la cárcel por ladrón, por asesino, por violador o por lo que sea. Y ahora está predicando. No, hombre, si a este yo lo conocí cuando era así. Yo lo conocí cuando se quedaba en las cunetas borracho. Yo lo conocí cuando andaba robando. Yo lo conocí cuando andaba haciendo esto. Pero mire, es que eso es lo bonito. Por eso dije, las maravillas que Cristo hace cuando el hombre tiene un encuentro con Él. A veces, todas esas cosas, todas esas fechorías, todas esas delincuenciales o cosas delincuenciales que uno hace, son el medio que nuestro Señor Jesucristo utiliza. ¿Para qué? Para encontrarse con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esa situación difícil, cuando dentro de una cárcel, el hombre macho afuera en la calle, que se pelea con medio mundo, que es bravucón, que es aquí, que es allá, altanero. Mire, allá en la cárcel se acaban todas esas cositas. Allá en la cárcel el león se vuelve un ciervo, una oveja. ¿Por qué? Porque no es lo mismo andar en la calle que estar encerrado cuando se pierde la libertad. Mire, ahí es donde dicen que hasta el más hombre llora. O sea, donde los machos en realidad se humillan y se arrodillan incluso delante de la misma autoridad o de los custodios. Porque ahí eso, alguien que no haya experimentado una situación de esa no sabe de lo que estoy hablando. Pero alguien que ya lo experimentó, le digo, ahí hasta el más hombre se pone a llorar. Entonces, por eso decían, ellos se quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Porque conocían la historia de Pablo. Sabía quién era. Si este era perseguidor, este el que tenía la ropa para que apedrearan a Esteban. No, hombre, si este era un gran malvado. ¿Y cómo es posible de que ahora esté predicando? Es que ese es el cambio que el hombre no entiende. No entiende. ¿Por qué? Porque todos sabían que Pablo era un opositor, y por eso decían, ¿no es este el hombre que perseguía a los que creían en Jesús? ¿Cómo es posible de que ahora venga y diga, yo sé quién es Jesús? ¿Por qué? Porque ya lo vimos, el encuentro que él tuvo. Entonces, aquí aparece una verdad muy bonita. ¿Por qué? Porque Dios puede cambiar completamente la historia de una persona. La gente conocía el pasado de Pablo, pero nuestro Dios conocía que su futuro, o sea, el hombre mismo conoce el pasado del hombre, pero quien conoce el futuro de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso decía, ellos decían, ese es el perseguidor. Pero nuestro Padre que estaba diciendo, este será mi instrumento. Eso fue lo que él dijo. Todos los que conocían a Pablo lo señalaban de qué? De perseguidor.
Pero nuestro Señor Jesucristo le dijo a Ananías: este será mi instrumento, este será el instrumento que yo voy a utilizar para que vaya donde los reyes, para que vaya a las naciones, para que vaya a todo el mundo y le predique, incluyendo los gentiles, para que vaya y enseñe quién soy yo. Entonces, mire la importancia. Por eso, aquí directamente estábamos hablando del capítulo 9, pero del versículo 15, donde este hombre es mi instrumento escogido. Así lo dijo mi Señor. ¿Sabe? Es que si tú, mi hermano, estás en una religión y no crees verdaderamente en el Evangelio, prepárate, porque si estás en la voluntad, dentro de la voluntad de mi Señor Jesucristo, te va a llevar entre la espada y la pared, en buen salvadoreño, te va a topar al cerco, y entonces ahí te vas a dar cuenta que es sufrir o tener o ver o sentir, ¿verdad? Aquello que decimos, ahora vas a saber qué es la canela fina. ¿Por qué? Porque el Señor, aparte de transformarnos, nos purifica, pasamos por un proceso, pero al final, bendito sea Cristo, porque todos le damos honra y gloria por todo lo bueno que Él hace en nuestra vida. Por eso, nosotros no debemos de juzgar el futuro de una persona solamente. ¿Por qué? Por su pasado. Porque el mismo hombre que había sido instrumento de destrucción, ahora sería instrumento de evangelización. El mismo hombre que había sido un instrumento en las manos de Satanás, ahora se estaba convirtiendo en un instrumento útil en las manos de nuestro Cristo. Es que mire, y eso es lo que nos cuesta entender a muchos. Porque cuando yo soy opositor, cuando yo no quería nada con el Evangelio, ¿instrumento de quién era? De Satanás, porque era un opositor. Así lo mismo Pablo, aunque la Biblia no lo diga, pero nosotros lo sabemos categóricamente. ¿Por qué? Porque religiosamente nadie puede servir a Cristo, sino que si es un opositor. ¿Y quién fue el opositor número uno? Satanás. Entonces, son instrumentos de Satanás. ¿Por qué? Porque no quieren y están desvirtuando lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 22 dice, aquí también vamos a leer cuando dice: y cada día Saulo hablaba con más poder del Espíritu Santo y les probaba que Jesús era el Mesías. Sin embargo, los judíos que vivían en Damasco lo escuchaban, pero no entendían nada. Es que eso es normal. Por eso decía, qué difícil es hablar con una persona que en realidad no es evangélica, que en realidad no es un seguidor de Cristo, sino que es un seguidor de una religión, es seguidor de un hombre, es seguidor de un dogma, es seguidor de algo que no lo lleva a la salvación. Mire, qué difícil es hablar con esa persona, porque comienza a cuestionar y a decir un montón de cosas, a inventar, porque eso es lo que pasa. Sin embargo, Pablo, después de ser un inventor, después de estar creyendo que lo que hacía en contra de la iglesia, ahora, en contra de la iglesia, y todo lo que hacía era por agradar a mi Padre, o por creer que así era la manera de cómo se debería de ver, entre paréntesis, el Evangelio. Porque hay muchos que así lo ven. Entre paréntesis están viendo que el Evangelio solamente es lo que ellos predican, solamente es lo que ellos enseñan, solamente es en lo que ellos creen. Pero aquí estamos viendo que Pablo, después de todo eso, ahora se estaba esforzando, dice, a llevar el mensaje, se estaba preocupando porque quería que más seguidores o que más romanos, más judíos, más personas vinieran a los pies de Cristo, porque era el único medio para salvación. Ahora, vemos el cambio radical que este hombre tiene. ¿Por qué? Porque Saulo Saulo cobraba cada vez que más fuerza. ¿Por qué? Porque la palabra es tan poderosa, porque la palabra de Dios es poderosa, la palabra tiene poder. Y también no dice que Saulo se debilitaba, sino al contrario, cobraba más fuerza. O sea, cada vez cobraba más fuerza. Eso indica cuando el poder del Espíritu Santo está obrando en nuestras mentes y corazones, y cuando el poder del Espíritu Santo también nos está enseñando, nos está guiando a que cada día vayamos aprendiendo de la palabra. Muchos ahora podemos decir, yo soy evangélico, yo soy hijo de Dios, yo porque predico, porque enseño, o porque voy a una iglesia evangélica. No, es que ese no es el resultado. Para poder hablar y
y predicar correctamente de la palabra. No, es que el resultado es cuando yo tengo el encuentro con mi Señor Jesucristo y permito que el Espíritu Santo comience a obrar. ¿A dónde? En mi corazón. Desde ahí comienza todo lo que yo necesito saber para poder hablar del Evangelio. Entonces cobraba más ánimo. ¿Por qué? Porque estaba creciendo en el conocimiento de Cristo y estaba siendo fortalecido para cumplir su llamado, o sea, el respaldo que nuestro Señor Jesucristo da a todo aquel que decide hablar o predicar o enseñar la palabra. Entonces, él ahora estaba demostrando de que Jesús era el Mesías. Después de que él decía que Jesús no era el Hijo de Dios, que Jesús no era el único medio de salvación, que Jesús no era el Hijo de Dios y que tampoco era el Mesías que iba a salvar el mundo, ahora lo estaba proclamando, ahora estaba defendiendo el nombre de Jesús, claro, pero él, o sea, que Saulo no estaba simplemente gritando, Jesús es el Mesías, no, él estaba demostrando con las Escrituras, porque eso es lo bonito, que todas las cosas que nosotros hablemos de la palabra, tenemos que demostrarlo a través de la misma. Con la Biblia en mano, usted y yo podemos refutar algo de una mala enseñanza. Claro, que la persona, el opositor, siempre le está dando una mala interpretación, una mala dirección. ¿Pero por qué? Ahora entendemos por qué. Porque no tienen el conocimiento del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está en sus corazones, no está en su vida. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo nos va a guiar si nosotros estamos rechazando la verdad? Aquí, que esto, vamos a decir que es bien importante para que nosotros conozcamos, es bien importante para nosotros entenderlo. ¿Por qué? Porque la experiencia espiritual es maravillosa, pero debemos crecer también con la palabra, con la Biblia, porque ahí es donde se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Y por eso podemos ver que Saulo tenía, Saulo tenía que una experiencia con Cristo, por su encuentro que había tenido antes de llegar a Damasco. Pero también empezó a demostrar con las Escrituras quién era Jesús. Y eso es lo más importante, que a través de la Escritura nosotros demostramos quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo y la obra que cada uno de ellos hace. Y no estamos hablando de tres dioses, sino las manifestaciones, porque nuestro Dios, al cual nosotros creemos, sigue siendo el mismo, pero manifestado por su Hijo y manifestado también por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y todos, así como nosotros, si hablamos de Cristo, hablamos del Padre, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Cristo y del Padre. Entonces, todo eso debemos de entenderlo a través de la palabra, porque la misma Biblia nos enseña. O sea, que un creyente debe de crecer en gracia y también en conocimiento. Jesús dijo, en la Escritura dice, que Jesús creció en conocimiento, pero también agradando a quienes lo escuchaban. O sea, que Jesús mismo lo dijo y Jesús mismo lo experimentó. No lo experimentó, sino que lo dio a conocer. ¿Cómo es que tú y yo podemos crecer, podemos tener esa gracia delante de nuestro Padre y también el conocimiento? Porque no basta decir, yo siento que Jesús es verdadero. Debemos decir, la palabra de Dios es nuestra guía, la palabra de Dios es quien muestra quién es Jesús. Por eso digo, la misma palabra nos muestra quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo y lo que ellos hacen. Ahora bien, ahora podemos entender que después de la admiración, después de quedar ahí con la boca abierta, el perseguidor ahora es predicador. El opositor ahora es parte del Evangelio. El opositor al Evangelio ahora es parte del Evangelio. Mire ahora cómo el enemigo actúa. Cómo el enemigo actúa cuando estamos en el camino correcto, cuando estamos en la verdad, cuando no estamos trasquilando la Biblia, sino que estamos hablando la verdad. ¿Por qué? Porque dice en el 23, tiempo después se pusieron de acuerdo, ¿para qué? Para matarlo. ¿Quiénes?
aquellos judíos que lo escucharon. Porque dice, después de muchos días los judíos se pusieron de acuerdo que para matar a Pablo. Mire cómo el enemigo quiere trabajar o sigue trabajando para destruir la verdad. Sigue trabajando para destruir el evangelio. Sigue trabajando para poder destruir la iglesia verdadera que formamos parte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo no significa que desaparecen los problemas. No, si a veces más encima se nos viene. ¿Pero para qué? Para el Señor demostrarnos que cuando estamos con Él, Él aparta esos obstáculos y nosotros podemos seguir adelante. Así que los problemas siempre van a estar. La oposición siempre va a estar. Qué bueno sería que en aquel día todos los que ahora se oponen al Evangelio, todos los que ahora se oponen a Cristo, todos los que ahora se oponen a que Él es el Hijo de Dios, vinieran a los pies de Él y reconocieran, porque la misma Escritura, mire, y a veces la misma Escritura que estamos utilizando para poder fortalecer nuestra propia creencia, la misma Escritura nos fortalece para decir quién es Jesús, quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo. Y aquí lo encontramos en el libro de los Hechos. O sea, no hay dónde perderse. Por eso vemos que Saulo pasó de ser perseguidor a ser perseguido. O sea, el cambio, aquí podemos ver el cambio. Antes, Saulo perseguía a los discípulos. Ahora, Saulo era perseguido. ¿Por qué? Por pronunciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes, él mismo prohibía, dejen de andar predicando en el nombre de Jesús. Dejen de andar predicando que Jesús está vivo. Dejen de andar predicando que Jesús es el único medio de salvación. Ahora, Él comienza a anunciar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Mire, por eso dije, cuando el hombre permite, nuestro Cristo actúa y hace maravillas con el hombre opositor. Y esto podemos ver, y esto nos enseña algo maravilloso, algo profundo, que el Evangelio puede cambiar nuestra posición frente al mundo. Porque el Evangelio cambia nuestra posición. Después de ser el borracho, después de ser el delincuente, después de ser aquí, allá, en lo malo, ahora viene a ser ¿qué? Hijo de Dios. Ahí está el cambio. Y no digamos si este hombre se esmera para poder llegar a ser un día un predicador. Igual, en vez de andar haciendo lo malo, ahora estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque como dije, que cuando Saulo estaba persiguiendo cristianos o evangélicos, probablemente tenía que aprobación de muchos. Pero ahora que ya empezó a hablar de nuestro Señor Jesucristo, ahora apareció la oposición. Ahora podemos entender algo. Miren, no podemos pensar que si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, nunca tendré problemas. Al contrario, problemas siempre van a haber, oposición siempre va a haber. O sea, que no es posible de decir que el Evangelio es un lecho de rosas. Al contrario, el Evangelio es para valientes, el Evangelio es para tomar una decisión acertada, el Evangelio es no para que me miren bonito, no, es que me van a ver como les da la gana y me van a criticar y me van a señalar, incluso hasta va a llegar el momento en quererle quitar la vida. Así como Pablo consentía de que le quitaran la vida a los evangélicos, así también va a suceder dentro de muy poco tiempo. Va a haber eso, el anticristo, el opositor, el que va a ser el hijo de Satanás, va a venir al mundo, a la tierra, y a seguir engañando. ¿Para qué? Para que se opongan al evangelio. Por eso en el mundo tendremos aflicciones, dijo Jesús, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿A dónde lo encontramos? En el versículo 16:33 de Juan. Ahí lo encontramos. Ahora, vemos el versículo 24 de esto, cuando dice: pero Saulo se enteró de sus planes. Los enemigos estaban vigilando las puertas desde la ciudad, y de noche y de día. ¿Para qué? Para matarlo. Saulo estaba en realidad en un peligro real. Ahora bien, ¿qué podemos entender? Pero aquí encontramos otra enseñanza. ¿Por qué? Porque ser llamado no significa ser imprudente. Ser evangélico, hijo de Dios, no significa que vamos a actuar de una manera imprudente. No, tenemos que actuar sabiamente de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso Saulo nos dijo: como Dios me llamó,
me voy a quedar aquí esperando que me maten. No, ¿qué hizo? Los creyentes tomaron medidas para protegerlo. ¿Y qué hicieron? Esto es importante. ¿Por qué? Porque dice, pero Saulo se dio cuenta de ese plan, supo que en la entrada de la ciudad vigilaban de día y de noche y que habían puesto hombres dispuestos a matarlo. Entonces aquí podemos ver algo bien importante, que la fe no elimina la prudencia y que podemos confiar en nuestro Padre Celestial, en nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo tenemos que actuar responsablemente, porque si yo sé que por ese camino que voy me va a esperar el peligro o hay peligro, entonces yo tengo que actuar con sabiduría del Señor y apartarme, porque el Señor muy bien lo dice, que tenemos que apartarnos de todas aquellas cosas que puedan ir en contra nuestra. Por eso podemos, o sea que orar no sustituye la sabiduría, y confiar en nuestro Padre Celestial no significa tentar a nuestro Padre, o sea, queriéndome enfrentar como buen Tarzán o buen soldado de Cristo, acá yo voy a ir y que no me importa. No, tenemos que ser prudentes, porque aquí lo estamos viendo y aprendiendo a través de la palabra. Pablo se dio cuenta del problema y ¿qué dijo? No, pero sabe, mire, aquí qué bonito lo que vemos en el versículo 25. ¿Por qué? Porque dice, así que una noche los seguidores de Jesús lo escondieron dentro de un canasto, de una cesta, dice la Valera, y lo bajaron por la muralla de la ciudad. Mire, los perseguidores, los que eran las presas de Pablo, ahora esas presas lo están ayudando. ¿Por qué? Porque ya había venido la verdad, porque ya había venido el conocimiento verdadero del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sus discípulos, ¿qué? Lo tomaron de noche y lo bajaron por la muralla, metido en una canasta, o sea, los seguidores, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver una escena. El gran Saulo, que iba a ser el futuro apóstol Pablo, estaba siendo bajado ¿qué? Por una muralla. Ahora él estaba huyendo, metido ¿qué? En una canasta. Y aquí hay una lección poderosa que nosotros podemos entender, que si bien es cierto, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, había escogido a Saulo, ¿para qué? Para una gran misión. Pero antes de llevarlo a grandes escenarios, permitió que aprendiera algo. Que el instrumento de Dios debe aprender humildad y dependencia. Lo que decía hace un momento. No, es que yo no me voy a creer el Superman. No, yo tengo que ser humilde y depender ¿de quién? De mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en realidad Saulo no había tenido una entrada triunfal, no había tenido aplausos, no hubo un reconocimiento, sino que hubo ¿qué? Una canasta, una muralla y una fuga. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial estaba cuidando la vida ¿de qué? Del hombre que todavía tenía mucho que hacer. Así que, bien importante cuando nosotros aprendemos todo esto, que cuando somos instrumentos verdaderos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a guardar. Así que, mis hermanos, no basta con decir yo soy hijo de Dios, no basta con decir yo soy escogido por Él, o que yo por eso soy predicador, no. Todo esto lleva un proceso, y en el proceso nos vamos a encontrar con dificultades, nos vamos a encontrar con oposiciones, nos vamos a encontrar con que no somos la monedita de oro para caerle bien a todos. Eso así es. Pero ¿sabe qué? Bendito sea nuestro Cristo, porque Él siempre está pendiente de los peligros que nos acechan. Él siempre está pendiente de todas aquellas oposiciones que pueden causarnos algún daño. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y Él está con nosotros cuando estamos buscando su verdad a través de la palabra y con la guía del poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te damos por este momento, gracias por la oportunidad de vida, y gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad, que siempre nos estás demostrando cada día de nuestro diario vivir. Así que desde ya, Señor,
pues te ruego que seas tú también guardando a nuestras familias donde quiera que estén. Igualmente, Señor, quiero suplicarte que todos aquellos familiares y amigos que aún no te han reconocido a ti como Salvador personal, que en este día, Padre, a través del poder del Espíritu Santo y de tu palabra, puedas tocar esas mentes, esos corazones de todos aquellos que aún no te reconocen como el único medio de salvación que eres tú. Así que te suplico, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre Santo, que toque esas mentes y corazones para que sientan esa necesidad desde adentro de su corazón y así poder abrir su boca y confesarte a ti como Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor Jesús, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da Cristo y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con nosotros. Así que un buen día, muchas bendiciones y no nos olvidemos que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren.